por estar participando en este conversatorio. Hoy vamos a debatir un poco un tema que es vital en el convenio de la diversidad biológica y en el punto principal también en el marco global de acción aprobado y que hace un par de años y cuyos planes de acciones nacionales es uno de los compromisos de los gobiernos para llevar a la COP16 que se tendrá lugar en la ciudad de Cali. El tema es el de conocimientos tradicionales. Conocimientos tradicionales que se han venido debatiendo desde la adopción del convenio en el año 92 y que ha sido objeto de muchísimo debate a lo largo y ancho del mundo, por saber cuál es ese concepto, qué entraña, quiénes tienen el dominio sobre ese conocimiento tradicional. Ese conocimiento tradicional está supeditado, es una clase, digamos, subordinada del conocimiento imperante científico, qué clase de papel juega y en algunos casos qué es determinante según veamos en qué sitio se produce y quién lo está aplicando. Para discutir este tema hemos invitado a tres personas, dos de ellas representantes de pueblos étnicos de Colombia y la tercera una abogada también especialista en el tema. En primer lugar, demos la bienvenida a Edith Bastidas Calderón. Edith es una mujer indígena del pueblo de los Pastos. Ella ha hecho una carrera muy exitosa en el derecho constitucional y parlamentario. Es magíster en estudios políticos y candidata a doctora en derecho. Edith es una de las personas que creemos y creo personalmente en Colombia más conoce este tema, pues ha dedicado muy buena parte de su vida al estudio, a la comprensión, a la defensa del conocimiento tradicional en diferentes escenarios nacionales e internacionales. Es parte de la Red de Mujeres Indígenas sobre Biodiversidad de América Latina y el Caribe. Ha sido, digamos, coordinadora del informe IPBEX en la parte de conocimiento tradicional y actualmente se desempeña como secretaria de Ambiente de Nariño. Bienvenida, Edith, y mil gracias por participar. Y como segunda persona Buenas tenemos tardes, muchas gracias. bueno, a José Absalón Suárez. José Absalón Suárez es un miembro activo del el proceso de comunidades negras de Colombia. Tiene estudios de administración pública, de tecnología en gestión pública territorial y tiene un magíster en educación ambiental y desarrollo de la Santiago de Cali. Ha sido parte de muchísimos grupos, como también Edith, sobre conocimiento tradicional para diferentes fines, pero estado muy activo en la discusión sobre biodiversidad, sobre planificación territorial, los derechos humanos y la gobernabilidad local. Tiene 20 años de experiencia y últimamente su gestión estuvo en la oficina ambiental, en la Secretaría Ambiental de Buenaventura, cargo que desempeñó hasta el 30 de diciembre del año pasado. Bienvenido, José Absalón. Gracias, Margarita Flores, como digo yo cariñosamente, mi maestra, de las personas a las cuales le he aprendido mucho en el transgeneral de la vida sobre estos temas ambientales y de conocimiento tradicional. Gracias por la invitación y muy complacido de estar aquí en esta conversación. Bueno, la tercera persona es Gloria Erazo Garnica. Gloria es abogada con especializaciones en pedagogía social y en propiedad intelectual. Y eso es un tema fundamental en esta discusión. La propiedad intelectual es el nodo que originó y que ha originado la poca evolución de este concepto, a mi parecer, después de 30 años de haber sido adoptado el convenio. Es asesora de varias entidades, entre ellas Ambiente y Sociedad, en los últimos 2 años,
y ha trabajado como abogada de incidencia de la Organización Nacional Indígena de Colombia. Bienvenida, Gloria. Muchas gracias, Margarita. Muy contenta de estar aquí. Bueno, entonces un poquito para entrar en materia y agradeciendo la presencia de los participantes y de los oyentes, hemos convenido con los panelistas abordar el tema mediante por lo menos tres preguntas orientadoras. La primera de ellos es, ¿qué significa para su cultura, y en el caso de Gloria para las culturas desde su punto de vista de mujer mestiza, pero digamos asesora de pueblos indígenas, qué significa el conocimiento tradicional? ¿Qué papel juega en la organización social y cultural ese conocimiento que por décadas, por miles y miles de años, ha hecho parte del mundo espiritual y del mundo digamos, cultural y intelectual de los pueblos étnicos? Entonces, le damos la palabra a Edith Bastidas para oír sus opiniones. Tenemos más o menos unos 5, 8 minutos por cada panelista para que haga su exposición. Muchas gracias, Margarita, y a todos mis compañeros panelistas. Saludar también a todo el público que está presenciando este conversatorio. En general, para los pueblos indígenas, el conocimiento tradicional es de mucha importancia, ya que el conocimiento es el que fundamenta la vida misma de las comunidades. El conocimiento enseña a vivir, enseña la relación con el territorio, enseña a conocer las plantas para comer, las plantas que son medicina, las que no lo son. También el conocimiento pues tiene esa fase espiritual. A veces se piensa que el conocimiento es solamente lo que es frente a lo que es visible a los ojos, pero realmente no. Los pueblos indígenas tenemos diferentes formas de conocer y una de ellas es, por ejemplo, a través de la espiritualidad, a través de los sueños, a través de plantas sagradas. La importancia del conocimiento para los pueblos indígenas. No hay una definición específica sobre lo que significa el conocimiento tradicional, ni tampoco significa lo mismo para todas las culturas. Cada una de las culturas pues está dado su conocimiento a través de la ley de origen y pues hay diferentes formas de conocimiento. Hay también un conocimiento específico, por ejemplo, que manejan las mujeres en relación con muchas plantas medicinales, incluso con el mismo ciclo de la vida. Y también por diferentes razones, pues frente a cómo sembrar, hay conocimientos que no son del manejo general, sino que hay unas épocas, hay unas plantas, digamos, que son muy de conocimiento de las mujeres. Entonces, pues todas esas reglas de conocimiento en las comunidades, pues depende de cada una de ellas, depende de cómo cada pueblo también se haya organizado. Por ejemplo, en este tema muy difícil a veces de acceso al conocimiento. No todos los pueblos tenemos las mismas reglas para el acceso al conocimiento y también hay muy diferentes niveles de conocimiento. Hay un conocimiento que es, digamos, de dominio general. Eso sucede con algunas plantas medicinales, pues que son de manejo de toda la comunidad, pero hay unos conocimientos que son muchísimo más específicos, por ejemplo, del médico tradicional o de los chamanes, según pueda ser la denominación en cada cultura, que no son de conocimiento muy general. Y ahí a veces se presentan dificultades porque está sucediendo en la actualidad mucho más que llega gente foránea, pues digamos, a conocer con los mayores indígenas, pero luego ellos pues están tomando ese conocimiento, están brindando ese conocimiento fuera de ellos. Entonces, pues aquí es donde se forman los desequilibrios que se presentan a veces
en las comunidades, especialmente en este manejo de conocimiento. Ahora, pues a nivel general, se está trabajando, pues los diferentes pueblos han generado espacios para trabajar en la protección del conocimiento tradicional. Se aborda en diferentes escenarios del nivel internacional y pues tal vez un poco menos en el nivel nacional, pero pues hay diferentes tratados, diferentes convenios que están tomando este tema. Ahora mismo, dentro de muy poco tiempo, se van a llevar a cabo las negociaciones de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, a través de un grupo de trabajo que se le dio el mandato de estudiar una norma o normas que estuvieran tendientes a la protección del conocimiento, pues a nivel de tratado. Sin embargo, pues en lo que conocemos que está la propuesta de ese tratado, infortunadamente no se está apuntando a la protección del conocimiento, sino más bien se está apuntando como a blindar las patentes, ¿no? Que de pronto no sufran las patentes reclamaciones por conocimiento, por utilización de conocimiento, por ejemplo, de comunidades indígenas o de otros pueblos que tengan sus conocimientos, ¿no? Y pues otro debate importante es el que se da en el marco del Convenio de Diversidad Biológica, en donde tampoco existe una definición de conocimiento, pero pues se aproximan a los diferentes saberes y prácticas que manejan las comunidades en función de la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible y la distribución de beneficios. En este marco, pues se ha venido trabajando un grupo específico de conocimiento tradicional y pues ahora se está discutiendo la continuidad o la constitución de otro organismo que se encargue pues de ver el conocimiento en el marco del Convenio de Diversidad Biológica. Así es que pues estos serán algunos de los temas incluso en que se va a avanzar en las conversaciones en la COP del Convenio de Diversidad Biológica que se va a llevar en Cali, Colombia, pues por primera vez en nuestro país, un evento de esta magnitud. Y pues es importante que desde las diferentes visiones se pueda participar para lograr consolidar espacios que nos permitan realmente proteger ese conocimiento. Muchas gracias. Bueno, mil gracias, Edith. Damos entonces el paso a José Absalón Suárez para que nos cuente desde el punto de vista de la cultura del pueblo negro cómo es su concepto sobre el conocimiento tradicional. Bien, gracias. Una vez más, indicar que el conocimiento tradicional para los pueblos negros podemos decir que es la esencia misma de la vida. Bien, para nosotros el conocimiento es ese arraigo, ¿sí? Es ese acervo que marca, ¿sí?, la relación con el territorio, las relaciones interpersonales, la relación con los sistemas productivos, que se deriva luego eso en el buen vivir o en la calidad de vida de las comunidades nuestras. Entonces entendemos el conocimiento tradicional justamente como esa esencia que nos permite construir lo que somos como cultura, lo que somos como pueblos étnicos, lo que somos realmente como colectivo con unos derechos territoriales y étnicos diferenciados. Y todo eso se ha construido a partir de ese conocimiento que tenemos nosotros. Y nos parece muy importante traer esta discusión en el marco de la COP16 del Convenio de Diversidad Biológica, porque nosotros nos gustaría o nos interesa hacer como varias accesiones para la discusión. Primera, creemos que el convenio debe corregir cuando separa los conocimientos ancestrales de los recursos genéticos y biológicos y les da tratamientos diferenciados. Algo de eso mostraba Edith cuando hablaba, por ejemplo, de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Luego, entonces, para nosotros mandamos el mensaje de que los conocimientos tienen una relación intrínseca con la biodiversidad y el patrimonio ambiental colectivo que tenemos como pueblo. Luego, entonces, no puede haber una separación tal de lo uno de lo otro, porque ahí se correría un riesgo muy grande de fragmentar fuertemente los conocimientos asociados a esa biodiversidad que existe en los territorios. Lo segundo que nos parece importante también dentro de esta discusión es algo que estamos retomando, es que
si los conocimientos son ancestrales o son tradicionales. Creo que ahí eventualmente puede haber una diferenciación también, porque nosotros entendemos más que los conocimientos podrían ser más ancestrales, entendiendo que para el caso nuestro son, digamos, un legado que traemos del ancestro africano a partir de los procesos de esclavización que vivimos y que toda esa ancestralidad fue traída y fue desarrollada para el caso nuestro, por ejemplo, en el Pacífico, en el Caribe o en los demás territorios donde está el pueblo negro. Entonces, también una sesión muy importante que nos interesa introducir también es que el arraigo más fuerte para nosotros está asociado a que el conocimiento es mucho más fuerte desde la ancestralidad que desde la tradicionalidad, y son temas importantes que nos interesa poner, digamos, en esta discusión. Nosotros, el movimiento negro en el Pacífico sobre todo, construimos una ecuación que decimos de que territorio más cultura propia igual biodiversidad. Con eso estamos poniendo de presente de que realmente existe biodiversidad en los territorios nuestros, porque hay un conocimiento ancestral tradicional que mantiene una relación armónica con el territorio y que permite que esa riqueza biodiversa exista en los territorios. Y allí es donde nosotros encontramos y le damos la relevancia y la importancia que tienen los conocimientos para la cultura nuestra, y por lo tanto debe ser un valor sujeto importante de protección a partir de toda esta discusión que se plantea el convenio, porque lo que estamos en este panel sabemos de que ponen de presente de que la discusión, por ejemplo, está asociado a los planes de acción que tienen que hacer los países de cara a las 23 metas que tiene el marco Kunming, o que hay que plantear mecanismos de participación ciudadana, pero uno sabe que de fondo la discusión está alrededor de los recursos genéticos y biológicos que están en los territorios, dado que son los objetivos centrales del convenio de diversidad biológica. Entonces ese es un llamado que hay que hacer también en esta discusión, de que de fondo lo que se está discutiendo también qué va a pasar con eso, y muy bien lo planteaba Edith, alrededor de las patentes que tiene todo este sistema de industrialización de la naturaleza que tenemos nosotros. Entonces encontramos la riqueza allí en estos elementos que acabo de plantear, y encuentro una relación muy importante en esta discusión del convenio de diversidad biológica, porque esos elementos hay que ponerlos sobre la discusión. Vamos a discutir realmente el asunto, por el tema de fondo es qué va a pasar con esos recursos genéticos, biológicos que están en los territorios, que tienen una relación intrínseca, reitero, para nosotros como pueblo no puede haber una separación de lo uno y de lo otro, y que los marcos de actuación que se definan tanto en esta COD como en los diferentes instrumentos tienen que propender, digamos, por ese planteamiento. Y allí juega un papel muy importante, creo que Dick lo alcanzó a puntear, el grupo 8J del Convenio de Diversidad Biológica, que es el grupo que quizás tiene el mandato fundamental sobre cómo crear mecanismos e instrumentos que permitan generar diferentes mecanismos de protección y fortalecimiento de los conocimientos que tenemos los pueblos en los territorios a partir de esta noción propia que tenemos, entendiendo de que hay una lucha, una confrontación entre cómo se mantiene un conocimiento ancestral tradicional asociado a un patrimonio cultural natural de unos pueblos que lo someten para su espiritualidad, para sus sistemas productivos, para su educación, para su religiosidad, que se contrapone con un sistema económico que los ve como mecanismos, objetos de patente o de mecanismos de propiedad intelectual individual para generar cualquier desarrollo económico a partir de allí, sin importar la fragmentación que esto pueda tener al interior de las culturas. Entonces creemos de que esa es como en esta primera pregunta, Margarita, panelistas y público que nos está escuchando, ese planteamiento que tenemos nosotros y que nos interesa de que las discusiones del convenio y los demás instrumentos tienen que tener ese foco de atención. Gracias. Gracias, Absalón. Entonces damos la palabra a Gloria Erazo, quien desde su perspectiva de abogada especializada además en patentes, nos va a dar su opinión sobre la primera pregunta respecto a qué es el significado del conocimiento tradicional para los pueblos étnicos. Después quedan dos preguntas, una de las cuales es la evolución jurídica del concepto de conocimiento tradicional, y la otra qué se esperaría de la COP16. Para eso vamos a tener unos 40 minutos para el resto del panel. Así es que, Gloria, te damos la palabra.
Gracias, Margarita, y un gusto estar aquí con dos compañeros luchadores de sus derechos tan importantes y en este tema tan apasionante en el que primero tengo que decir que pues debo reconocer la deuda intelectual con los pueblos étnicos desde la constituyente del 91 con el movimiento indígena en el que me formé, con la titulación comunitaria también de pueblo, en el atrato del pueblo negro, que también tuve la alegría de participar, y con el pueblo campesino. De ahí, digamos, de ellos he tenido de primera mano el aprendizaje y el acercamiento a su bagaje de conocimientos. En las discusiones previas a la COP post-2020 del marco en Cumin, o sea, a que se diera la COP 15, se logró después de la pandemia como una activación de la incidencia virtual de muchos pueblos indígenas, el Grupo Mujeres y Biodiversidad, con Edith a la cabeza, que fue una líder aquí muy importante de esa participación y de esa incidencia, y se empezó a hablar de llamar, de un poquito, cambiar el nombre de conocimientos tradicionales a llamarlos sistemas de conocimiento indígena y local, como lo llama el Convenio de Diversidad Biológica, y obviamente apropiando a nuestro territorio el lenguaje, tendríamos que decir sistemas de conocimiento negro o afrocolombiano y sistemas de conocimiento campesino. Hoy, al parecer, en las discusiones internacionales hay también una intención, digamos, de empezar a conceptualizar y que cada país, digamos, haga ese proceso. Yo creo que aquí hemos ya avanzado un poco. El movimiento negro tiene un trabajo de pensamiento de su movimiento y sobre sus conocimientos muy, muy vigoroso. Y lo mismo creo que también ha empezado a hacer la reflexión al movimiento campesino. Como no puedo, digamos, decir más de lo que los compañeros decían, obviamente son la almendra, como decía Absalón, son las almendras de las culturas, o sea, es todo ese bagaje, todo ese sistema, por eso me parece que es adecuado, digamos, reconocerlo como sistema. Y un poco lo que decía José Absalón de tradicional, digamos, si bien es muy importante la transmisión generacional y el legado ancestral, como lo llamaba él, de estos conocimientos, también hay que reconocer que estos conocimientos son el bagaje de prácticas y usos y conocimientos de adaptación a los ecosistemas que tienen una gran capacidad de innovación. Incluso se ha reconocido que los conocimientos, estos sistemas de conocimiento son, digamos, la herramienta principal de la resiliencia de los pueblos étnicos y las comunidades locales, de poder enfrentar situaciones digamos, ambientales sorpresivas en sus territorios. Entonces, son una gran herramienta para la resiliencia y por lo tanto tienen una gran capacidad de innovación, de adaptación. De hecho, esa es una de sus grandes riquezas y por eso se dice que son una gran herramienta ahora frente al cambio climático y frente a la gran pérdida de biodiversidad. Son quienes están en los territorios, quienes pueden monitorear y pueden observar y tienen los usos para la biodiversidad que permiten tener, digamos, todo ese bagaje de conocimiento. También una característica que creo que es muy importante es el asunto colectivo. Se recrean, se transmiten en comunidades, son aprendizajes compartidos. Por qué hago énfasis en eso? Y ya que ustedes han mencionado esa pugna y esa tensión con la propiedad intelectual, es precisamente ahí una de las tensiones más grandes, porque la propiedad intelectual reivindica una propiedad individual e individualista, como lo es la sociedad occidental. En cambio, los sistemas de conocimiento son propios del pensar colectivo, de la construcción de los bienes comunes colectivos. De hecho, los bienes comunes como por ejemplo las semillas y la gran biodiversidad que hoy todavía podemos disfrutar en el mundo, ha estado en manos de estos colectivos, de estas comunidades. Eh, También abarcan, creo que esa es otra característica que es importante, que abarcan muchas dimensiones dependientes unas de otras, que también es un contraste con el conocimiento occidental y científico que se ha compartimentalizado, separado y seccionado.
por eso a veces los lenguajes, incluso cuando vamos a hablar y vamos a compartir con pueblos étnicos y comunidades locales, es tan difícil explicar ciertos lenguajes que tenemos, digamos, de la academia, donde, por ejemplo, el concepto de servicios ecosistémicos es muy difícil para un pueblo indígena. Lo conversábamos hace unos meses en Arauca, y decían los compañeros, después de tratar de entender qué significaba servicios ecosistémicos, es la naturaleza. O sea, para ellos es mucho más comprensible las relaciones entre los elementos que muchas veces lo que hace la ciencia occidental, que es partir en pedacitos para tratar de entender, ¿no? Como es, digamos, es usual que se haga en la academia y en la ciencia. Y para lo que, como decía Edith, que creo que es el reto más importante, son tan diversos como lo son los pueblos étnicos y las comunidades locales. Ese creo que también es un gran reto porque es a veces difícil homogenizar, digamos, unas medidas de protección. Creo que es un esfuerzo que debemos hacer también, digamos, diseñar unas políticas, pero que esas políticas comprendan esa diversidad. Yo para terminar esta primera parte quisiera leer dos cositas de el mayor Jaime Arias, que describe muy hermosamente el trabajo de los conocimientos, que dice que la ley de origen dejó un conocimiento y que dejó al pueblo cancuamo una lengua con unas herramientas y unas prácticas culturales como la danza y el tejido para ejercer la autoridad del gobierno propio y cuidar y conservar los elementos que fundamentan la vida, el agua, la tierra y el fuego. Y también el sabedor Murui Gil Parecade, que dice que los pueblos son parte del territorio y ahí se desarrolla el conocimiento y la espiritualidad y deben tener, y que en el territorio da y tiene muchos componentes que deben tenerse en cuenta y no deben comprenderse por separado, como las prácticas culturales, la vivienda, la alimentación, la medicina, para mantener la vida no solo de lo humano, sino del universo. Lo dejaría hasta ahí en esta primera pregunta. Bueno, muchas gracias, Gloria, por tu aporte sobre cómo se ve el conocimiento tradicional desde tus especialidades. Entramos a la segunda pregunta y nos quedan dos que tenemos que absorber más o menos en media hora, un poquito más. La segunda es, como miembro, ustedes, sobre todo Absalón y Edith, que han sido de grupos que han, digamos, estudiado, analizado posibles soluciones jurídicas para una normativa que proteja los conocimientos tradicionales a nivel de Colombia y a nivel internacional. Quisiéramos conocer sus impresiones. ¿Cuál es el estado de evolución de ese concepto jurídico que se plasmó en el artículo 8J del Convenio de Diversidad? Lo mismo, obviamente, con la experiencia ya de abogada de Gloria. Entonces, no sé cuál de ustedes, José Absalón o, Edith, quisieran empezar. Bueno, si quiere yo comienzo. Háganlo.
Edith, ¿tú nos estás oyendo? Hola, apenas ahorita te escucho. Perdóname, José Absalón, ¿usted ya recuperó la imagen? Parece que José Absalón tiene problemas. Si quieres, Edith, sigue, por favor. Gracias, Margarita. Pues bueno, ¿qué evolución hemos tenido? Infortunadamente, creemos que poca. Si bien el grupo de trabajo ha desarrollado algunos instrumentos muy importantes con el conocimiento, como había en el anterior plan de acción sobre biodiversidad. Teníamos la meta 18 que en esta oportunidad no se aprobó ni tampoco una similar, entonces creemos que se perdió pues la gran oportunidad de tener una meta específica sobre el conocimiento tradicional. Se Estamos, aprobaron otras metas, sí, pero no una específica. Entonces, esperamos que la próxima instancia que se apruebe sea ojalá pues un grupo de trabajo muy participativo, pero que también sea escuchado al interior del convenio de diversidad biológica, pues que pueda producir unas normas que les orienten con mayor fuerza a los estados que son parte de la convención para que se implementen normas y políticas relacionadas con la protección del conocimiento, ya que como es el caso de Colombia, pues no tenemos una normatividad, tampoco hemos podido concretar una política. Ahora, recientemente, pues se aprobó un decreto sobre el conocimiento del pueblo afrodescendiente, que ya es lo primero que hay sobre una norma, pues digamos es el único avance normativo que conozco en Colombia, pues ya más específico. Se esperaría que con la COP que se va a llevar a cabo, pues nuestro país se motive mucho más a proteger el conocimiento, que es bastante, que tenemos y que es una gran fortaleza de Colombia. Muchas gracias. Gracias, Edith. De nuevo, entonces, damos paso a José Absalón, que tuvimos un pequeño problema con su conexión. José Absalón, por favor. Absalón. Absalón. ¿Ah? Bueno, parece que Absalón sigue teniendo un poquito de problema con el Internet. Entonces, Gloria, tú nos pudieras decir, desde tu punto de vista, cuál ha sido la evolución de ese concepto jurídico de protección al conocimiento tradicional. Sí, Margarita. Bueno, esperemos que José Absalón recupere ahorita su conexión. Lastimosamente, como dice Edith, sobre todo en específico en Colombia, creo que tenemos un gran atraso en la protección de los sistemas de conocimiento étnicos y de comunidades locales. Yo creo que esto es un poco obedece a la historia de cómo se gestó el convenio. Digamos que el esfuerzo de los países porque se reconociera la soberanía sobre la biodiversidad, pues fue de los países, lo que llaman el grupo de los países megadiversos afines, que son los 12 países de 17 que reconocen como los más biodiversos del mundo. Y casualmente esos países son pues tercermundistas y no, y entonces ellos, digamos, la soberanía, la biodiversidad estaba por fuera del ejercicio de la soberanía nacional, era como se decía, patrimonio común de la humanidad, pero realmente patrimonio común de la humanidad es un nombre muy bonito, jurídicamente realmente era res nullius, o sea, cosa de nadie, cosa que cualquier país desarrollado vino, cogió recursos, se basó en los sistemas de conocimiento, recogió los conocimientos de las comunidades, de los pueblos indígenas, de las comunidades afro, para basar su bioprospección y lograr, digamos, hallazgos valiosos para la ciencia, la farmacia, la cosmética, etcétera. Entonces, ese desequilibrio, digamos, está en el origen del convenio de biodiversidad. Sin embargo, como mirando más en el fondo, uno ya vio que en ese inicio, digamos, la misma intención de los representantes políticos de los países era distinta
de los representantes de los pueblos étnicos que estuvieron presentes en la convención, en los primeros años del Convenio de Diversidad Biológica. Para los países era muy claro los recursos de la biodiversidad lo veían como un enorme valor estratégico económico que ofrecía muchas oportunidades de desarrollo para los pueblos y para las comunidades y para la comunidad internacional. Los pueblos indígenas, recuerdo el mayor Lorenzo Muelas que participó en esos primeros grupos de trabajo Chojota, decía, no creemos, o sea, los pueblos queremos mantener, los pueblos tenemos, los representantes de los pueblos indígenas tenemos la responsabilidad ante todos los pueblos indígenas del mundo de defender que nuestra visión del universo, nuestro pensamiento, y no queremos que esto solo sirva de una mesa de negociación entre algunos líderes indígenas y gobiernos sobre nuestras riquezas y nuestra sabiduría. Es evidente que desde el principio hubo esa división. Esa división ha permanecido y en muchas ocasiones se ha profundizado. Lo mencionaba José Absalón ahora. La muestra es que aquí la parte jurídica, digamos, el desarrollo jurídico, desde la decisión andina 391 del 96, que fue la primera, digamos, decisión de una región como América Latina que desarrolló un poco el asunto sobre los recursos genéticos, pero este país se quedó durante muchos años, digamos, con una posición de cautela y más como de protección cultural, como le llama Marta Isabel Gómez Lee, digamos, haciendo prevalecer los derechos culturales a esa otra, digamos, actitud de comercialización y de explotación, digamos, de esto como un recurso. Pero después de los lobbies y evidentemente el acceso a recursos genéticos por parte del Estado, digamos, tiene tiene un desarrollo legal amplio, y ahorita está revisando que hay ya 402 contratos de acceso a recursos genéticos y sus productos derivados hasta el 2021, de los cuales pues hay 19 comerciales y hay en trámite otras 200 solicitudes. ¿Qué quiere decir eso? Yo estoy completamente de acuerdo con José Absalón. Esa división es una división artificial, es una división porque los países que tienen la biodiversidad como Colombia, tienen la biodiversidad porque ha sido custodiada por los pueblos y comunidades que han convivido con esa biodiversidad, y los conocimientos más valiosos son estos sistemas de conocimiento, y son los que permitirían su conservación. Entonces yo creo que tenemos esa pugna, y para terminar en este pedazo, pues veo que ya José Salón recuperó su señal y que me gustaría escucharlo. Creo que es el retraso más notorio de Colombia, y digo que es el retraso más notorio porque hoy hay ya un reconocimiento mundial. Y yo creo que el último, la COP15, la COP pasada después de la pandemia, fue tan grave el diagnóstico de biodiversidad tan preocupante, las cifras tan preocupantes, tan escasa el cumplimiento de las metas de Aichi, que definitivamente el mundo entró como en una alarma real, y entonces hay, digamos, una ola de reconocimiento y de valoración de los sistemas de conocimiento. O veía también hace poco que, por ejemplo, en Perú están rescatando lo que llaman tecnologías indígenas en las terrazas de cultivo, una cosa bellísima, y tecnologías indígenas. Hay también un portal en Montreal sobre tecnologías indígenas, porque son las tecnologías que garantizaron una convivencia con la naturaleza. Entonces, creo que hay una revaloración. En Colombia, como somos particulares, tenemos un retraso especial. Yo creo que esa tensión entre la protección jurídica que hemos querido impulsar para los sistemas de conocimiento y los tratados que tiene firmados Colombia de ultraprotección a la propiedad intelectual han impedido desarrollar otras cosas. Yo casi que mi propuesta para finalizar este tema es: deberíamos dejar esta discusión un poco para garantizar que lo que dice el Convenio de Diversidad Biológica
se preserven y se mantengan los sistemas de conocimiento. Ese es el principal deber de los estados, no es negociar sobre el conocimiento o buscar, digamos, unas grandes oportunidades económicas. Creo que es garantizar que los pueblos étnicos y las comunidades locales puedan mantener sus sistemas de conocimiento. Lo dejaría por ahí. Gracias, Gloria. Entonces damos paso a Absalón para que terminar esa segunda pregunta sobre la evolución del sistema jurídico. Por favor, Absalón. Y nos queda una última intervención de todos ustedes un poco más No, adelante. no me escucharon nada o me escucharon hasta alguna parte. No, yo creería que es mejor que empieces un poco, Listo. sí, ¿por qué no? Ya, bien, gracias. No, indicaba que con relación a la segunda pregunta, pues para nosotros desde la perspectiva del pueblo negro podemos plantear de que los avances son demasiado precarios, ¿bien? En el entendido de que lo que se ha intentado incluso legislar en temas de conocimiento tradicional y recursos genéticos son temas regresivos para el caso de los pueblos negros. Entonces creemos de que sí, el tema es precario y voy a tomar el ejemplo que colocaba Gloria. La decisión andina 391, pues nos parece complejísimo porque la decisión 391 dice que los recursos genéticos son propiedad de los estados e incluso que los estados miembros tienen posibilidad de cruzarse posibilidades de acceso a los recursos genéticos presentes en los territorios. ¿Y quiénes representan los estados, los gobiernos y los pueblos, las comunidades, que son quienes hemos conservado esa biodiversidad? Y esos territorios, pues no estamos implícitos allí. Entonces consideramos de que ese avance que se hizo en la 391, pues para nosotros es regresivo porque no reconoce la concreción de que esos recursos genéticos, de que ese conocimiento tradicional tiene un depositario, tiene un dueño que son los pueblos y las comunidades y no se reconoce allí. Y lo que está derivado un poco de lo que se ha desarrollado en el convenio de diversidad biológica está como en la misma situación. Entonces decimos nosotros de que a nivel global hay una deuda grande en términos de poder garantizar eso. Y al interior del país, pues igual, ¿sí? Colombia, y como bien lo dijo Gloria también, no ha avanzado mucho, digamos, en esa situación. Y el tema central está claramente, y lo planteó Gloria y Eddie en su intervención, de propiedad intelectual individual. Y los conocimientos ancestrales son propiedad colectiva de pueblos. Luego, entonces, si no se revisa el esquema, el marco, nunca vamos a poder llegar a aproximaciones jurídicas que nos resuelvan el asunto, porque los mecanismos de propiedad intelectual individual, que son los que rigen hoy, no cuajan, no encajan con ese sistema o con esos conocimientos ancestrales que tenemos los pueblos. Y hay una situación adicional, para terminar esta pregunta aquí, con el caso nuestro, es que ni siquiera estamos reconocidos como sujetos, como pueblos, al interior del convenio de diversidad biológica. Bien, el convenio de diversidad biológica reconoce a los pueblos indígenas y a las comunidades locales. Los pueblos afrodescendientes de América Latina, ¿sí? Que somos 134 millones de personas, un tercio de la población de la región, que tenemos una presencia territorial sobre más de 200 hectáreas de territorios ricos en sabana, en temas agroforestales, en bosque húmedo tropical. Hay un desconocimiento de que existimos esos pueblos en la región. Entonces, esta segunda pregunta para nosotros es totalmente grave y catastrófica porque en lo particular los desarrollos normativos, como ya lo dije, son precarios, incluso tienden a ser regresivos. Y segundo, como pueblo, como sujeto, no estamos reconocidos en la convención. Luego, entonces, es un tema supremamente complicado y que nuestra apuesta incluso, esto lo voy a dejar para la siguiente pregunta, pero voy a dejar el titular, nuestra apuesta de participar en esta convención 16 sobre biodiversidad tiene que ver con que esos temas puedan empezar a regularse y a controlarse, o sea, que los pueblos afrodescendientes de América Latina sean reconocidos como sujetos y su sistema de conocimientos tradicionales y ancestrales que han desarrollado en esos territorios sean reconocidos también, pero no separados, ¿sí? De los recursos biológicos y genéticos y del territorio, porque es una unidad.
los conocimientos son a partir de la territorialidad, ¿sí? De esa construcción que tenemos y vuelvo, insisto, con la ecuación. Territorio más cultura propia igual biodiversidad. Gracias. Gracias, José Absalón. Entonces, vamos a iniciar la última ronda de las preguntas y después habrá un tiempo para dos preguntas que han hecho el auditorio. La tercera es, ¿qué esperan ustedes frente a la COP16? Es difícil separar las preguntas porque muchas ya se han expresado, pero brevemente, Edith, ¿tú qué esperas de la COP? O sea, ¿cuál sería el pedido hacia el gobierno? ¿Cuál sería el pedido desde los pueblos indígenas que tú perteneces o que representas al grupo de mujeres del cual haces parte, etcétera? Gracias, Margarita, nuevamente. ¿Qué buscamos nosotros? Esperamos que la COP sea un escenario que permita socializar este tema en el país, que permita hacer más visible todo el convenio de diversidad biológica, pero asimismo el conocimiento indígena y la importancia de su protección. Colombia es un país privilegiado por tener 118 pueblos indígenas, tener un pueblo rom, tener el pueblo afrocolombiano, palenquero, y por lo tanto necesitamos que se visibilice toda esa diversidad biocultural, que es la riqueza más grande que tiene el país, por supuesto con su conocimiento, y que esto nos ayude a fortalecer pues a todo el bloque latinoamericano. Vale decir que Colombia ha recobrado una posición muy importante en estos escenarios. El gobierno del presidente Petro ha vuelto a ser líder. La ministra Susana Muhammad ha vuelto a ser líder en el nivel internacional, en el nivel latinoamericano en materia del convenio de diversidad biológica. Así que creemos que es una buena oportunidad para que Colombia empuje y jalone el fortalecimiento del grupo sobre el artículo 8J para que se sigan tomando las medidas necesarias para la protección del conocimiento indígena, en nuestro caso el conocimiento del pueblo afrocolombiano también, pero con la participación directa de las comunidades. Creemos que la COP también va a ser un escenario valiosísimo para que podamos ir desde las regiones, desde los diferentes pueblos, exponer nuestras experiencias, hacer conocer por qué sigue siendo importante el conocimiento, porque a pesar de que ya está documentado, hay mucho desconocimiento a este respecto. Entonces creemos que es una buena oportunidad, pues va a venir toda la comunidad internacional a Cali y pues allá estaremos, por supuesto, desde los pueblos indígenas, desde las mujeres indígenas, desde el departamento de Nariño con sus 5 mundos, como ha hablado nuestro gobernador Luis Alfonso Escobar Jaramillo, y por supuesto haciendo conocer todo esto a la comunidad internacional y, como digo, la importancia de esa protección, el valor de ese conocimiento. Entonces, para eso creemos que va a servir la COP en Colombia, pues para sensibilizar muchísimo más a nuestro país, a toda la región latinoamericana y al mundo sobre la importancia de proteger el conocimiento tradicional. Muchas gracias. Mil gracias, Edith. José Absalón. Nosotros como pueblo afrodescendiente de América Latina y el Caribe estamos aspirando a 3 cosas fundamentales de esta COP. La primera, ser reconocido como pueblos sujetos en el marco de la convención. Estamos, como ya lo he dicho, invisibilizados, aislados, no existimos en la Convención de Diversidad Biológica a pesar de ser 1/3 de la población y tener una extensión territorial muy grande y rica en biodiversidad y servicios ecosistémicos, bueno, naturaleza, para acoger la recomendación de la compañera Gloria. Entonces, lo primero es que necesitamos ser reconocidos y que este reconocimiento nos permita poder participar en escenarios como el 8J y demás escenarios que se derivan del Convenio de Diversidad Biológica, como lo acaba de marcar Eddie. Entonces, la primera aspiración que tenemos es esa y estamos trabajando, estamos listos, estamos muy entusiasmados, estamos preparándonos para poder lograr esa primera sesión. Lo segundo que nos interesa es poder tener un fondo que apalanque las iniciativas y los procesos de conservación de biodiversidad y de acción climática de los pueblos de esta región. Y estamos juntándonos como América Latina y el Caribe a nivel comunitario, a nivel de los estados, para poder, digamos, tener una fuerza y poder plantearnos y que una de las conclusiones de esta convención pueda hacer que estos pueblos tengamos este fondo para poder, digamos,
conservar nuestros territorios a partir de las iniciativas que se plantean desde allí. Y tercero, que también nos interesa y que quede muy mal claro, y es que los pueblos negros de América Latina y del Caribe tenemos unos conocimientos ancestrales y tradicionales y que tienen que ser reconocidos y validados al interior del CDB como parte, digamos, de los sistemas de conocimiento que existen a nivel global. Esos tres aspectos a nivel, digamos, regional como pueblos negros. Al interior del país nos interesan dos cosas fundamentales. La primera, hay que desamanizar, digamos, la conservación. Se cree de que la única región que tiene biodiversidad y que necesita conservación es el Amazonas, pero regiones como el Pacífico, el Caribe, otras regiones del país que son ricas en biodiversidad están desatendidas. Entonces nos interesa también en esta COP visibilizar que hay otras regiones importantes para la conservación y para la acción climática. Y un segundo aspecto importante, digamos, al interior del país, es que se reconozcan y se validen de que las comunidades en su territorio tienen estrategias propias de conservación, que son distintas y o complementarias a las que tiene el Sistema Nacional Ambiental o a la SOMED o a los otros mecanismos de conservación que existen. Entonces, nos interesa también, digamos, que eso pueda quedar claramente plasmado. Y con eso a esto, que se pueda crear un centro de investigación de la biodiversidad en la región del Pacífico como un elemento sustancial para visibilizar, digamos, todo este acervo ancestral cultural que existe en el territorio. Esas son como parte de las apuestas que estamos nosotros trabajando y agendando y que aspiramos puedan tener oído y resolución en esta convención 16 que se va a realizar acá en el suroccidente colombiano. Gracias, Absalón. Pasamos, digamos, a las preguntas del público. No sé si Gloria quiera dar en un minuto su apreciación sobre la postura que hay en la COP. Sí, Margarita, yo creo que muy en consonancia con José Absalón es que el país, y que lo mencionó también Edith, el país de la diversidad natural privilegiada ha sido cuidada por culturas diversas. Yo creo que ese es un mensaje que tenemos que dar en la COP y realmente hacer entender que la biodiversidad se da en esos reconocimientos locales. Entonces yo creo que la reivindicación de Absalón de que sea reconocido el pueblo negro de América Latina y el Caribe es una bandera que todos debemos apoyar. La segunda cosa, participación. Obviamente va a estar aquí, digamos, estamos jugando de locales y creo que tenemos que activar una fuerte participación de representantes ambientales, de las comunidades, que de manera puedan mostrar todas sus estrategias propias exactamente de conservación en agrobiodiversidad. Eso es notorio. Aquí los únicos que han estado cuidando las semillas nativas y criollas son las comunidades étnicas y las comunidades locales, los pueblos étnicos y las comunidades locales. Es absolutamente claro, el Estado jamás ha hecho nada, todo lo contrario, ha tenido políticas para marginarlas. Entonces creo que eso debemos pedirlo. Y la tercera cosa es que yo quisiera, digamos, el nuevo programa de trabajo de 8J, que lo apropiemos y que aprovechando, digamos, la voluntad de este gobierno y toda su lucidez y su liderazgo internacional en lo ambiental, pues lo pongamos a ejecución aquí, porque entonces ahí hay unas nuevas tareas que pueden dar luces importantes ahora, porque hay unas dos o tres nuevas tareas como el enfoque con derechos humanos, y otra que habla específicamente de apoyar la transmisión y protección de los conocimientos, la transmisión generacional. Me parece que esos son elementos que podemos ponerlos en ejecución en el país. Y el enfoque de derechos humanos. Creo que los últimos informes de los relatores, tanto de Redesca como el informe del derecho humano a la alimentación adecuada, son súper importantes para los pueblos étnicos, súper importantes porque develan las recomendaciones claramente, develan las recomendaciones a los estados de que las políticas, entre ellas las de propiedad intelectual, que digamos las políticas de propiedad intelectual han roto ya el equilibrio con el interés público. Y creo que eso es una discusión que se está dando internacionalmente y que la debemos retomar y ponerla aquí en el escenario. Gracias. Gracias, Gloria. Entonces, aquí hay dos preguntas. Yo creo que ya están un poco absueltas por parte de Edith sobre cuál sería la posición predominante de los pueblos indígenas
para en escenarios internacionales, ya lo ha explicado un poco ella, y la dificultad de hacer un régimen protector o protectivo, digamos, que sirviera uno por falta de voluntad política, digamos, a nivel internacional y nacional, y otro porque, digamos, sería una buena ocasión ahora por la COP 16, en la COP 16 llevar estas reclamaciones. Hay una pregunta final y es, ¿qué tanto los pueblos indígenas y negros han, digamos, hecho parte de la implementación del Plan Nacional de Acción sobre el marco global que debe ser llevado por el gobierno? Si es una tarea todavía pendiente, si no se han surtido las conversaciones, digamos, en debida forma, o si sí se han hecho, digamos, nos desearíamos que Edith brevemente y Absalón nos dijeran si tienen conocimiento de unos llamamientos o qué se debería hacer para poder contribuir a la elaboración de ese Plan Nacional de Diversidad basado en el marco global. Bueno, para el caso de los pueblos indígenas, es importante mencionar que hay unos espacios legítimos de concertación que ya están regulados por la norma, en este caso el decreto 1396, 1397, que son las mesas nacionales en donde se concertan los diferentes temas con los pueblos indígenas. Así es que la mesa de concertación pues es el espacio indicado para adelantar esta participación de los pueblos y definir cómo va a ser la ruta para la participación de los pueblos en la construcción de este plan de acción, porque justamente en los anteriores planes de acción no ha habido esa participación y este fue uno de los puntos que se enfatizó en la anterior COP, que debía el Estado consultar y pues tener la participación de los pueblos tanto en la presentación del informe como en la elaboración de estos planes de acción y por supuesto en toda la implementación y en todo el seguimiento. Así es que se espera que con la voluntad del gobierno pues se haga una ruta para que haya esta vez sí una efectiva participación de los que estamos en los territorios cuidando la diversidad y protegiendo el conocimiento. Eso todavía está en camino, pero según me he sido informada, pues hay la buena voluntad del gobierno nacional de concertar estas rutas con estas instancias legítimas de los pueblos indígenas. Gracias, Edith. Absalón, ¿tú tienes algo que añadir? Sí, claro, igual nosotros estamos expectantes, como dije ahora, estamos listos con mucho entusiasmo de participar en la construcción de este plan de acción en biodiversidad. Estamos atentos, hemos hablado con algunos funcionarios del Ministerio de Ambiente si hay algún documento base pendiente que puedan circular para nosotros empezar a construir esto. Aún no hemos tenido respuesta oficial si existe o no, pero estamos atentos. Estamos nosotros muy interesados, sobre todo porque hay quizás algunas metas de las 23 que tiene el marco Cumming de mayor importancia para nosotros. Por ejemplo, la meta 13, relativa a conocimiento tradicional, que era uno de los temas que estábamos hablando ahorita. La meta 3 sobre mecanismos de conservación propia. La meta 19 sobre temas de financiamiento. La meta 23 sobre temas de género. Entonces hay unos temas, digamos que para nosotros, y estamos alistándonos para lograr ese asunto y estamos de pie para eso y estamos atentos a que hayan los espacios para eso. Nos ha dicho el gobierno, igual, así como existen los espacios formales para pueblos indígenas, para comunidades negras, también está el espacio nacional de consulta, está la consultiva de alto nivel. Y lo que le hemos dicho al gobierno es que además de esos espacios que son los legítimos y los respetamos, hay procesos autónomos que se están dando a nivel territorial que están listos para eso también. Entonces lo que se interesaría es hacer una suerte de combinación de estos espacios formales con estos procesos que están dando para avanzar a esto. Nos han dicho de que en los próximos días, semanas quizás, va a salir el cronograma ya de espacios que el gobierno va a empezar a convocar para esto y estamos listos para empezar a trabajar y poner nuestro punto de vista, digamos, en estas 23 metas. Nos preocupa un poco, Margarita, compañeros panelistas y audiencia, porque pues quizás la meta del gobierno es entregar su plan de acción en julio, agosto a más tardar. Ya estamos a 4 de abril, creemos de que el tiempo nos está cogiendo sustancialmente para esto.
Entonces, sí, digamos, la posibilidad o el mensaje al gobierno, al Ministerio de Ambiente, sobre todo, es que deberíamos de ponerle un poquitico más de celeridad a esto para poder tener espacios más nutridos, más tranquilos, poder tener un plan de acción trabajado con tranquilidad y que se puedan incorporar los temas que a los pueblos nos interesan en cada una de las metas. Así que eso lo tengo para decir allí y allí vamos a estar trabajando. Como pueblos negros tenemos una serie de eventos que queremos realizar antes de la COP, ¿sí? Que tenemos un evento internacional en el mes de junio, del 11 al 14, donde nos vamos a reunir más o menos 20 pueblos de América Latina y el Caribe a discutir y ponernos de acuerdo en cara de la COP. A nivel interno, como país, vamos a hacer eventos también con consejos comunitarios, con organizaciones de mujeres, participación de jóvenes, discutir este asunto. Queremos también tener algunas reuniones con algunos expertos y expertas que nos acompañan a nosotros para discutir estos asuntos. Entonces, que nos estamos preparando para llegar pues con un instrumento técnicamente bien estructurado a estas discusiones. Así que ahí estamos y a Margarita, quizás a Gloria la vamos a estar molestando, quizás para que nos acompañen en algunos de los espacios que vamos a convocar. Bueno, entonces con estas respuestas a las preguntas, creo que vamos a ir cerrando este conversatorio. Simplemente desde Ambiente y Sociedad quisiéramos resaltar algunos de los puntos que están en la discusión y que fueron tocados por los panelistas. El primero es la poca evolución de la protección del conocimiento tradicional a nivel mundial y a nivel nacional. Segundo, la gran oportunidad de que la COP16 se celebre en el segundo país más biodiverso del mundo, pero también en uno de los primeros en diversidad cultural que existe. Eso debe ser reafirmado y ha sido reafirmado por nuestros panelistas. Y el tercero es que la vieja discusión sobre el conocimiento tradicional sigue en los términos que se planteó. Hay un sistema dominante de conocimiento que considera que cualquier otra manera de percepción del mundo es accesoria o es alternativa o es de una clase inferior al conocimiento científico de Occidente. Creemos que en estos 30 años, si hay algo que se ha quebrado, gracias a los movimientos sociales, gracias a los movimientos de pueblos indígenas, de pueblos negros, es que no hay una monocultura, que hay una pluriculturalidad, que hay una interculturalidad y que el mundo entero está pendiente de los territorios de estos pueblos para poder enfrentar el futuro con un poco más de esperanza. De modo que, si es cierto que en los pueblos indígenas y negros, entonces todavía hay mayor y más alta conservación, eso nos debe dar un buen motivo para celebrar que se vaya a ocurrir esta COP16, pero también para exigir que estos pueblos y en general la sociedad, la ciudadanía común y corriente, seamos también actores principales en ese debate y en esas conclusiones que se van a tomar en cuenta. A todos quienes nos estuvieron acompañando, a los panelistas, al equipo de comunicación, Johanna Cifuentes, Sara Zuluaga, de Ambiente y Sociedad. Muchísimas gracias, Andrea Prieto, por estar con nosotros y continuaremos esta serie de conversatorios con temas que con alguna anterioridad vamos a informarles a ustedes. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias, Muchas Margarita y gracias. Ambiente.